Profe. Ya más o menos me voy aprendiendo dónde se sientan por lo menos. Lástima, los comienza a conocer cuando ya se van. Algunos. ¡Ey, profe! Bueno, señores, entonces, ya el último grupo grande de antibióticos es el de inhibidores de la síntesis del ADN, donde básicamente vamos a tener el grupo de sulfonamidas, el grupo de quinolonas y fluoroquinolonas, y algunos otros que pueden o no estar relacionados con algunos procesos metabólicos propios de las bacterias. Entonces, veníamos nosotros hablando de dos grandes mecanismos de acción. Teníamos a los inhibidores de síntesis de Barrett, donde teníamos a beta-lactámicos, cefalosporinas y carbapenémicos, y digamos ahí un poquito metidos a los glucopéptidos como vancomicina y teicoplanin, cuyo mecanismo de acción básicamente consistía en inhibir de una u otra manera la síntesis de la pared, principalmente por un bloqueo de la PBP, la enzima con función transcriptasa que se encarga de pegar las capas, los modulitos de peptidoglucano. Dijimos que estos antibióticos tenían sobre todo un efecto muy importante sobre bacterias gram positivas, que algunos tenían que sufrir algunos cambios químicos para poder tener efecto contra bacterias gram negativas, que en principio eran medicamentos bastante seguros, pues porque las células eucariotas no tienen pared. Entonces, pues, chimita, lo vamos a utilizar muchísimo, y ya creo que ustedes han venido explorando un poquitico la aplicación de PROA, que cambié el nombre, pero la vuelta es la misma, donde la mayoría de los antibióticos que se van a utilizar son justamente el grupo de los inhibidores de síntesis de Barrett. Después nosotros estuvimos hablando también, gracias, estuvimos hablando nosotros también de los inhibidores de síntesis de proteínas, como aprovechando que los ribosomas bacterianos tienen unas ciertas particularidades que los hacían ser distintos a los ribosomas de las células eucariotas, y por eso entonces podíamos tener un grupo de medicamentos que afectaran las unidades 30S del ribosoma, como aminoglucósidos y tetraciclinas, o que afectaran a las unidades 50S del ribosoma, como el muy inútil cloranfenicol, los macrólidos y lincosamidas, oxazolidinonas y estreptolaminas. Medio estuvimos hablando un poquitico de los mecanismos de resistencia tanto de un grupo como del otro, y ahora vamos con el tercer grupo grande de mecanismos de acción, que es inhibir desde el punto de vista metabólico la síntesis del ADN, bien sea porque o vamos a bloquear mecánicamente la síntesis del ADN por un bloqueo de topoisomerasas, que es el principal mecanismo que tienen las quinolonas, o porque vamos a bloquear a los precursores para la síntesis de las purinas, que es lo que van a hacer las urnas, aprovechándonos de unas particularidades, y es que recordarán ustedes que ustedes también sintetizan su propio ADN, ustedes también tienen purinas, las bacterias también, ustedes tienen ADN, las bacterias también, pero en principio hay una gran diferencia, y es que para la síntesis de las purinas ustedes requieren de los folatos ya preformados. Las bacterias tienen la posibilidad, ojo, no todas, y eso va a ser un factor que me dependa de la resistencia. Algunas bacterias van a tener la posibilidad de sintetizar sus propios folatos, y es aquí donde nosotros vamos a utilizar asulfonamidas como unos inhibidores metabólicos de la síntesis de folatos. Entonces, esta es la estructura de las asulfonamidas. Básicamente, si se dan cuenta, todas van a tener más o menos la misma estructura. Se caracteriza porque vamos a tener un grupo benceno, que vamos a tener un radical amino en el carbono para, y en el carbono número 1 vamos a tener un grupo sulfhidrido. Fíjense que todos tienen el mismo cosito de este anillo benceno, todos tienen el radical amino, y en el carbono para, recuerden ustedes de la notación orto, meta y para, en el carbono para vamos a tener el grupo sulfhidrido al que se le va a pegar alguna otra pendejadita. Esa estructura se va a parecer mucho a esta cosa que capaz que ustedes debieron haber visto en microbiología, que es el ácido para-aminobenzoico. Este ácido para-aminobenzoico es una estructura clave de las bacterias,
para la síntesis de los volatos. Y si se dan cuenta, las sulfas se parecen, estructuralmente son muy parecidos. Toda vez que uno va caminando rápido, pues uno los confunde. Y eso justamente es lo que le va a pasar a la enzima dihidropteroatosintasa, de la que ya vamos a hablar. Entonces, hablemos un poco de las bacterias. Fisiológicamente, las bacterias, ¿para qué necesitan el PAB? Entonces, normalmente las bacterias van a tener la capacidad de la síntesis de sus propios volatos. Para la síntesis de volatos vamos a partir de esta molécula de acá que se llama la pterina, y a esta pterina se le va a pegar esta cosa azul que es el ácido paraminobenzoico. Cuando se juntan estas dos, la molécula de pterina con el PABA, me va a formar una cosa que se llama el ácido dihidroteroico. Ácido dihidroteroico. Ese ácido dihidroteroico lo sintetiza una enzima que se llama la dihidroteroatosintasa. Dihidroteroatosintasa, que es una enzima importante acá porque es justamente la que yo voy a bloquear. ¿Qué hace normalmente la enzima dihidroteroatosintasa? Utiliza como sustrato a la pterina y al PABA para la síntesis de ácido dihidroteroico. Básicamente lo que hacemos en la vida real, esto da esta vuelta para qué sirve, es que esta molécula de pterina es el sustrato para la síntesis de folatos. De hecho, es lo que yo necesito para la síntesis de las purinas. ¿Recuerdan ustedes cuáles son las purinas? Adenina, guanina. Guanina y adenina. Entonces, para la síntesis de las purinas vamos a necesitar de los folatos. Para esos folatos vamos a necesitar de esta molécula de pterina. Ahora, lo que pasa es que dentro de estos procesos metabólicos vamos a necesitar una serie de electrones que van a ser donados por la nicotinamida adenina y nucleótido. Pero para que esta NADPH le done sus electrones, vamos a necesitar de glutamatos y del PABA como unos mecanismos intermedios, es decir, como si fueran una especie de puentes que le van a permitir el paso de electrones desde el NADPH hacia la molécula de pterina para convertirlo en ácido fólico, en folatos. Básicamente lo que nosotros estamos haciendo acá es coger esa molécula de pterina y hacer unos cambios. Eso es lo que hace la bacteria normalmente. Dentro de su fisiología, la bacteria coge su molécula de pterina y necesita pasarle unos electrones, pero para pasarle esos electrones vamos a utilizar unos puentes, y esos puentes son el PABA y el glutamato. Entonces, para ese proceso vamos a comenzar, como les venía diciendo, pegando la molécula de pterina con el PABA para formar el ácido dihidroteroico. Después se le va a pegar varios glutamatos para formar el ácido hidrofólico, y a partir de la forma de ese ácido hidrofólico vamos a estar donando electrones por medio del NADPH para la síntesis del ácido tetrahidrofólico, y de esa manera vamos a sintetizar folatos. Sí, esa es la parte fisiológica de las bacterias. Esto es microbiología. Lo que nosotros vamos a hacer con nuestros antibióticos acá es que, si ustedes recuerdan, las sulfas son estructuralmente parecidas al PABA, se van a pegar porque la dihidroteroatosintasa, que normalmente reconoce al PABA, pues como ella es medio bobita porque está estresada, entonces a veces se confunde y comienza a pegar sulfas en vez de pegar PABA. Pero pues recuerden que las sulfas y el PABA se parecen, pero al final cuando la sulfa se pega, pues no me va a formar ácido dihidroteroico, simplemente me va a terminar bloqueando a la enzima, a la dihidroteroatosintasa. Dicho de otra manera, el medicamento sulfa, el grupo de las sulfas, su mecanismo de acción consiste en ser inhibidores competitivos de la enzima dihidroteroatosintasa. Son competitivos porque se parecen. Recuerden que esos mecanismos de inhibición competitiva se caracterizan porque el sustrato y el fármaco, el ligando natural, o en este caso sustrato y el fármaco, son estructuralmente parecidos, son muy parecidos. O sea, yo como diferencio un estudiante de sexto semestre de medicina de un estudiante de sexto semestre de, no sé, de derecho, salvo por los que están con discapacidad. ¿Cómo de diferencia de un estudiante de sexto semestre de medicina a un estudiante de sexto semestre de peluquería? Son más difíciles de diferenciar. Porque claro, si vamos todos disfrazados de peluquero, pues perfectamente puede entrar a la clase y estudiar sobre antibióticos.
Claro, obviamente, lo que no por demeritar a las personas que se dediquen a la peluquería, es un campo muy importante, pero pues hombre, capaz que puede entrar a clase, que entienda algo, lo dudo, ¿va? Al final pues ¿qué va a terminar haciendo? Me va a terminar inhibiendo amigos, porque yo soy el que le va a tener que evaluar a ese sujeto que no va a poder pasar, entonces pues me genera mucho más trabajo innecesario. Eso es lo que va a terminar pasando con ese tipo de medicamentos, simplemente se pegan a la enzima y evitan que la enzima trabaje, pero ojo que no va a bloquear a la enzima del todo. Acá viene un detalle importante de los inhibidores competitivos, y es que para poder generar la inhibición necesita haber mucho. Acá las cantidades son importantes, siempre son importantes, pero acá las cantidades suelen tener un papel todavía más importante, y es porque dependiendo de la cantidad es que la enzima se va a poder bloquear en mayor o menor medida. Aquí las enzimas o la producción del ácido hidroteroico no va a ser de todo o nada, simplemente cuanta más cantidad de sulfato tenga, voy a tener una disminución de la producción de ácido hidroteroico. Haga de cuenta que yo pusiera ¿Qué va a decir, profe? es que no tengo. ¿Cómo los pudieron clasificar a ustedes? Porque tengo casi que la misma cantidad de sujetos y sujetas, casi que la misma cantidad de personas usuarias de gafas, de personas usuarias de gafas. Hablemos de blondies y no blondies. ¿Qué es eso? Hablemos de monos o monas y gente no tan mono, no tan mona. Por mono o mona me refiero a amigos, sino a sardo, como lo llaman los países. Los peliamarillo o pelirrojo. Que sean naturales o no, no importa. Entonces, yo tengo un poquito por allá, pero no cuenta. Creo que son como dos monas. A meter a Paula en ese grupo tanto. Tengo tres. Y vamos a jugar un partido de fútbol de las monas versus el resto. ¿Quién ganará? Ahora, yo no sé si estas tres juegan bien fútbol, pero aunque jugaran bien fútbol, pero de todos modos van a perder por cantidad. Entonces, fíjense que acá la cuestión siempre es de la cantidad. Si yo tuviera la misma cantidad de monos y de no monos, o hiciera un concurso acá de fútbol de hombres contra mujeres, asumiendo que todos juegan igual, o de personas usuarias de gafas versus personas no usuarias de gafas, siempre teniendo en cuenta que el usuario de gafas pues es un poco más visualmente torpe, capaz que pueda tener un poquito de ventaja. De todos modos, la cuestión es que si yo tuviera la misma cantidad, yo esperaría tener la misma cantidad de goles por ambos lados. Pero si yo tuviera una cantidad muy importante, por ejemplo, si yo cogiera a los pelinegros a que jugaran fútbol contra los pelimonos, vamos a ganar los pelinegros, es verdad, pero estas tres o estas cuatro capaz que puedan meter uno que otro gol. Nunca va a llegar a ser, la inhibición nunca va a ser de cero, porque siempre va a existir alguien que pueda llegar a tener la capacidad de meter alguna suerte de gol. Esto me lleva a que estos medicamentos en realidad ni siquiera son bacteriostáticos, simplemente van a tener un efecto bacterio ralentizador. En realidad lo que van a hacer es que no van a disminuir muchísimo la velocidad a la que se producen los volatos, pero eso nunca va a llegar a ser. Recuerden que las bacterias van a necesitar esos volatos para la síntesis de ADN y para poderse replicar. Acá simplemente lo que van a hacer estos medicamentos es hacer que esa velocidad a la que se producen los volatos pues va a reducirse drásticamente, pero nunca va a llegar a ser. Eso significa que si normalmente una Escherichia coli se va a estar replicando cada 6 horas, ahora para replicarse se va a demorar 60 horas, pero de todos modos va a poderse seguir replicando. Lo que pasa es que lo va a hacer mucho más lento.
Entonces, por eso vamos a hablar de medicamentos que en efecto van a ser bacteriostáticos, no van a tener un importante efecto de bactericida, el grupo de las sulfas, que su mecanismo de acción es independiente de si la bacteria es una bacteria gram positiva o gram negativa, y que dentro de sus potenciales inhibiciones relacionado con el hecho que se parezca al PABA, es que eventualmente yo puedo tener situaciones que me pueden potencialmente inhibir a las sulfas, como por ejemplo cuando hay presencia de sustancias análogas del PABA, como en el caso de la procaína o la procainamida. ¿Recuerdan ustedes procaína qué es? Anestésico local. ¿Y la procainamida es? Ya lo vieron, estoy seguro. Yo mismo hice esas preguntas. Son antiarrítmicos. Sí. ¿Estás seguro? La presencia de procainamida, la presencia de procaína me puede generar inhibiciones de las sulfas, o la presencia de grandes cantidades de timina, como cuando hay SPUS, me puede también producir una inhibición en estos medicamentos. Estos medicamentos vamos a ver que en realidad su espectro puede ser relativamente pequeñito, porque es que son medicamentos que no, o sea, hay muchos mecanismos de resistencia. Al final las bacterias pueden tener muchas posibilidades, como por ejemplo el hecho de sintetizar PABA por otros caminos, o de no requerir de los folatos porque los pueden obtener del medio ambiente. Entonces al final vamos a poder tener muchos mecanismos de resistencia, lo que hace que estos medicamentos pues no es que sean unos medicamentos super top, los vamos a utilizar para algunas situaciones muy particulares. Ahora, ¿por qué uno de los requisitos para que la sulfonamida funcione es que la bacteria sintetice sus propios folatos? Hay algunas bacterias que no sintetizan sus propios folatos, simplemente van a obtener folatos del medio ambiente, y si obtienen folatos del medio ambiente, pues la bacteria va a ser intrínsecamente resistente. Eso también me explica por qué, si bien ustedes también tienen ADN, también tienen folatos, porque las sulfas en principio no afectan a las células eucariotas, y después porque ustedes, como células eucariotas, no van a sintetizar sus propios folatos, ustedes los obtienen de la dieta. ¿Listo? Como les decía, uno de los problemas que tenemos acá con estos medicamentos es su incapacidad para generar un bloqueo completo de la síntesis de folatos. Les había dicho que el mecanismo de acción de las sulfonamidas básicamente consiste en inhibir a esta enzima, a la dihidroteroato sintasa, que es la enzima que se va a encargar de unir pteridina con PABA para formar el ácido dihidroteroico. Y esta enzima es la que va a ser bloqueada por las sulfonamidas. Ahora, el problema es que estas sulfonamidas, pues, insisto, me van a bloquear esto en función de la cantidad, pero nunca va a llegar a ser, lo que va a significar que de todos modos algo de ácido dihidroteroico se va a seguir formando y algo de folato se va a seguir formando. Por eso yo puedo jugar a una cosa que se llama el sinergismo farmacológico secuencial. Sinergismo básicamente consiste en pegar dos medicamentos que me potencien, que se potencian entre ellos. Es como cuando usted estudia con alguien, usted es medio malito, medio malo estudiante, usted es medio brutico, su compañero o su compañera es medio brutico también, pero los dos capaz que pueden tener unos mecanismos de estudio muy buenos que hacen que ustedes sean muy top, pero solitos son inútiles. Decía Vygotsky que las personas aprenden en comunidad. Es muy difícil que usted aprenda todo solo, es más fácil que usted todo lo aprenda en comunidad. Entonces algo así parecido, eso se llama sinergismo, cuando cada uno es medianamente inútil por aparte, pero juntos son la hostia. Acá vamos a tener la posibilidad de bloquear esta misma ruta un paso más adelante con un medicamento que se llama trimetoprimo, que es un inhibidor de la dihidrofolato reductasa. Fíjense que el trimetoprimo actúa sobre la misma ruta metabólica, pero más adelante. Desde que esté la sulfa, el trimetoprimo tiene que hacer muy poquito trabajo, porque la sulfa es el que va a bloquear a la mayoría de la síntesis de ácido dihidroteroico, así que la cantidad de ácido hidrofólico que llega es poquito.
y lo que tiene que hacer trimetopril es relativamente poquito. Sulfa solo es inútil, no es inútil, pero es bastante mediocre. Trimetopril solo es relativamente inútil, pero los dos sí me pueden generar un bloqueo muy importante de la síntesis de ácido fólico. Y por otro lado, fíjense bien cómo se escribe trimetopril, siempre lo escriben mal. Es como escribir propranolol, siempre lo escriben mal también. Entonces, por ejemplo, ahí, digamos, si se bloquea alguna de esas enzimas, no hay acúmulo de sustrato, la bacteria lo que hace es más producir más de esa enzima. me dice que si bloqueo, por ejemplo, la hidroterolato sintasa con la sulfa, me va a quedar un exceso de pavo. Y que entonces, más que inducirme la producción de la propia enzima, pues el hecho de yo tener mayor cantidad de pavo, pues me va a generar una mayor competencia contra la sulfa. Pero ahí es donde viene el detalle, que los antibióticos solos no van a funcionar. Los antibióticos de todos modos van a requerir de algo del sistema inmune, lo que le vamos a dar acá un poquito de tiempo. Pero sí, de hecho eso hace parte de la razón de por qué es un grupo de antibióticos bastante mediocre. O sea, se queda a veces un poquito cortito. No son antibióticos que uno diga, marica, ¿cómo sirve para todo? Como cuando uno habla de cefalosporinas de cuarta, como cuando uno habla de carbapenémicos. No, este se queda un poquito más cortito. El trimetopril es un análogo estructural de la pterina, fíjense que tiene cierto parecido químico. También se parece a la pirimetamina, también va a tener un mecanismo de acción relativamente parecido al de un medicamento que no vemos acá dentro de este grupo, que de hecho ustedes creo que no ven en este semestre, pero que existe, y es el metotrexato y el permetrexato, que son medicamentos que suelen utilizarse para el manejo del cáncer, cuyo mecanismo es muy parecido. Al final lo que van a terminar haciendo es inhibirme la síntesis de folatos, pero estos sí en células eucariotas. Y tiene una característica muy particular, en el caso particular del trimetopril y una de las sulfas que se llama el sulfametoxazol, y es que van a tener una farmacocinética muy parecida, sobre todo que vamos a estar hablando de unas vías medias de alrededor de unas 11 a 12 horas, lo que me permite que yo estos dos medicamentos los pueda utilizar juntos. De hecho, vienen siempre juntos. Uno no consigue el sulfametoxazol solo o el trimetopril solo, va a venir siempre en mezcla con trimetopril con sulfametoxazol, cuyo nombre comercial más común es Bactrim, o algunos textos lo llaman cotrimoxazol. Uno de los problemas que tenemos con este medicamento, con este grupo de medicamentos, es su alta tasa de resistencia. Fíjense que estamos hablando de resistencias que están por encima del 40% y están relacionadas o con una menor afinidad de la hidroterolato sintasa, o con que la bacteria sintetice folatos por otros caminos, o que haya presencia de enzimas inactivadoras, que es mucho menos frecuente. Lo más probable es que haya una menor afinidad de la hidroterolato sintasa. Y esto me lleva a que eventualmente pues, no sean medicamentos que sean muy útiles para el manejo de muchas cosas. Van a ver ustedes que, por ejemplo, las guías de Colombia, las del PROA, no recomiendan mucho el uso del trimetopril sulfametoxazol para el manejo de las IBUs, pero hay muchos sitios donde se utiliza el trimetopril sulfa como primera línea. ¿De qué depende que yo utilice el trimetopril sulfa como primera línea o no en el manejo de una IBU? Es de los perfiles de resistencia. Y recuerden que los perfiles de resistencia son distintos dependiendo de los países y dependiendo de los sitios. Que muchas veces ustedes van a encontrar unas guías particulares que ustedes van a estudiar el próximo semestre en medicina interna de los perfiles epidemiológicos que pueda llegar a tener el H1N o que pueda llegar a tener la Victoria o que pueda llegar a tener Kennedy, que van a ser muy distintos a los perfiles de resistencia que pueda llegar a tener Fundación Santa Fe o que pueda llegar a tener Reina Sofía. Pues porque el tipo de gente que llega es distinto, el tipo de virus es distinto, el tipo de bacterias es distinto. Desde el punto de vista farmacocinético de las sulfas, son medicamentos que tienen en principio, o quizás pueden llegar a tener alguna suerte de cambios químicos que eso no lo modifican,
Pero en principio todas van a tener una muy buena disponibilidad oral. Vamos a tener un tiempo de concentración máxima que está alrededor de las 4 horas. Vamos a tener una alta unión a proteínas plasmáticas, específicamente al mismo sitio donde se unen las bilirrubinas. Razón por la cual no se deben administrar en niños pequeñitos, en los neonatos. Recuerden que los neonatos, como ellos están en su proceso de cambio de la hemoglobina de fetal, la hemoglobina de la gente no feto, pues estos chinos hacen hemólisis y eso me genera un aumento de la cantidad de bilirrubinas en sangre y por eso los chinos recién nacidos se me ponen amarillitos. Ahora, el problema de ponerse amarillito no es simplemente el color, es que además, como ellos tienen una barrera matricefálica bastante inútil, ese exceso de bilirrubina se les termina acumulando en el cerebro y hace que los niños a veces me queden ciegos, sordos y bobitos. Entonces, este tiene un nombre particular que se llama kernicterus y que capaz que ustedes lo vieron en patología. Una acumulación de bilirrubina en ciertas partes del cerebro que hace que a los niños les va mal. Entonces, por eso uno se preocupa mucho cuando uno ve un recién nacido muy amarillito. Pues uno de los problemas de las sulfas es que las sulfas se van a pegar a la albúmina en el mismo sitio en donde se pegan las bilirrubinas, lo que me termina generando una interacción plasmática por desplazamiento. Es el mismo tipo de interacciones plasmáticas que ustedes eventualmente puedan llegar a tener con glucocorticoides, con moduladores selectivos de los receptores de estrógenos, con andrógenos, con 5-fluoracilo, con clorambucilo, en la globulina transportadora de algunas tiroideas. Es una cuestión de interacción farmacológica por desplazamiento. ¿Sí han escuchado las interacciones por desplazamiento? Se pegan a la misma proteína plasmática. Pasa mucho con los anticonvulsivantes y las hormonas sexuales. Entonces, uno de los problemas que tenemos con las hormonas sexuales es que pues también van a tener una proteínas plasmáticas, todas, tanto las que ustedes mismos producen, estrógenos, estronacel, estradiol, progesterona, testosterona, hidrotestosterona y dihidroepiandrosterona, como las que se inyectan, enantato, cipionato, propionato, decanoato de testosterona, o el etinilestradiol, el levonorgestrel, la acetato de medoxiprogesterona, el dienogesto. Cualquiera de esas moléculas va a tener una proteínas plasmáticas. Pasa que son las proteínas plasmáticas a las que se pegan los anticonvulsivantes, como por ejemplo felitoína o carbamazepina. Eso hace que, por ejemplo, si yo soy una mujer joven, epiléptica, y estoy tomando por ejemplo felitoína, en la parte de mi ciclo menstrual en la que hay una alta concentración de estrógenos, de hormonas sexuales, por ejemplo en la fase la segunda fase, la fase lútea del ciclo menstrual, pues yo tengo un montón de hormonas sexuales y eso me mantiene una buena concentración del anticonvulsivante libre, que es el que funciona. Pero cuando una menstrua, a una se le bajan todas las concentraciones de hormonas sexuales y eso me genera mayor cantidad de globulina transportadora libre y eso me aumenta la captación del anticonvulsivante, por lo tanto me disminuye la cantidad de anticonvulsivante libre en sangre y eso me aumenta el riesgo de convulsionar. De ahí que las mujeres jóvenes epilépticas tienden a convulsionar más en los momentos en los que están menstruando, aunque estén por el anticonvulsivante, máxime si es felitoína o carbamazepina. Algo parecido me va a pasar con las bilirrubinas y algunos otros medicamentos, como por ejemplo el ácido acetilsalicílico, aunque eso no suele ser muy importante, pero las bilirrubinas sí, sobre todo en los niños. Vamos a tener una alta penetración a sitios a donde no llegan muchos medicamentos, como por ejemplo el ojo. De ahí que los oftalmólogos sean muy fan de utilizar sulfas, porque es de los pocos medicamentos que llegan allá sin tener que yo chuzar el ojo. Entenderá que chuzar el ojo es un procedimiento un poco traumático para el sujeto que le está chuzando el ojo. Para uno es divertido, eso tiene su gracia. Y si pasan por oftalmo y los dejan hacerlo, eso tiene su cosito medio divertido. Pero pues cuando uno es el pobre paciente que uno está mirando como un sujeto inexperto temblando, se le está acercando con una aguja para chuzarle alguna parte del ojo, pues no es algo muy divertido. Vamos a tener una alta concentración de líquido cefalorraquídeo relativamente alta,
atraviesa la barrera hematoencefálica, atraviesa la barrera hematoplacentaria y leche materna, insisto, está contraindicado en las mujeres embarazadas, en las mujeres lactando o en los niños. Y dentro de su metabolismo vamos a tener una parte de glucuronidación y acetilación hepática. Sin embargo, la gran mayoría de antibióticos se va a excretar por vía renal sin cambios y relativamente rápido. Digamos que no le da mucho tiempo al hígado de hacer unos grandes, de tener un metabolismo importante, porque es que el riñón lo va a eliminar relativamente rápido, excepto aquellos que van a durar mucho tiempo en sangre. De ahí que viene una situación bien particular, y es que dentro de sus efectos adversos, dentro de los más importantes, está justamente lo que pasa en el riñón. Son medicamentos que se eliminan muy rápido por la orina, listo, pero tienen un pequeño problemita químico, y es que justamente esos anillos bencénicos que les había mostrado no son tan hidrosolubles. Si bien es una molécula hidrosoluble, también tiene su parte que no es tan hidrosoluble, y eso hace que cuando se hiperconcentra en la orina, pues rápidamente se precipita y me forma cálculos. Uno de los efectos adversos más frecuentemente asociados a las sulfas son las urolitiasis, la presencia de cálculos en la orina. De ahí que uno, cuando tiene un paciente al que le está dando sulfas, siempre le debe recomendar que esté consumiendo mucha agua y que esté orinando con frecuencia. De hecho, son las mismas recomendaciones que uno le da a la infección de vías urinarias. Pero acá el propósito es evitar la acumulación de la sulfa en la orina, que se precipite y me forme urolitos, me forme cálculos en la orina. También me puede generar reacciones de hipersensibilidad que pueden ir desde un pinche rash hasta situaciones mucho más graves, como Steven Johnson. Los riesgos de más adelante, sobre todo los riesgos de anemias y de citopenias, van a estar principalmente relacionados con los sujetos que tienen una baja tasa de filtración glomerular, y los pacientes con deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa van a tener un mayor riesgo de hacerme anemia hemolítica aguda. Lo demás, pues las granulocitosis y las anemias, insisto, son relativamente frecuentes y suelen pasarles cuando el sujeto no tiene una adecuada función renal. Y por último, la deficiencia de ácido fólico no es tan frecuente, especialmente teniendo en cuenta que son medicamentos en la mayoría de los sujetos que vamos a utilizar por relativamente corto tiempo, pero pues que eventualmente sí que podemos tener algunas deficiencias de folatos que me pueden llevar también a anemias megaloblásticas, en las mujeres que pueden llegar a quedar embarazadas, que pueden generar algunas deficiencias en el cierre del tubo neural, etc. Y vamos a tener 4 grandes clasificaciones de estos medicamentos, y es una clasificación desde el punto de vista fármacocinético. Los medicamentos puros, las sulfas puras que se absorben rápido y se eliminan rápido, donde tenemos al sulfisoxazol, al sulfametoxazol y a la sulfadiazina. Los que casi no se absorben, que vamos a utilizar principalmente para que se queden en el intestino, donde tenemos a la sulfasalacina. Los que son tópicos, como sulfacetamida, mapimida y la sulfadiazina de plata, y los que se absorben rápido pero se excretan lento, que van a tener una vida media de más de 12 horas, que es la sulfadoxina. Y ya vamos a comenzar a ver uno por uno. Qué bueno. ¿Y se fue grabado? Ahí está grabado. Puede ser grabado. ¿Y está cargado? Ah, sí. Ah, listo, a ver.
Yo también quiero la liga. Ese es un corsi. Ah, en este sí. Bueno, entonces, el primer grupo y el que es únicamente importante acá es este que se absorbe rápido y se elimina rápido, donde tenemos al sulfametoxazol, que es el que le dije que iba a venir en mezcla con trimetopril. El sulfisoxazol es una vaina más histórica, poco se utilizaba antiguamente para el manejo de las otitis medias agudas en niños. Son medicamentos que, insisto, tienen una muy buena presentación en muchos sitios, incluyendo el oído, por lo que todavía lo podemos seguir utilizando, por ejemplo, para el manejo de algunas sinusitis, de algunas otitis. En su momento se utilizaba el sulfisoxazol para las otitis medias agudas en niños. Eso es lo que significa OMA en combinación con eritromicina. Sin embargo, pues hoy en día tenemos mejores opciones como la número 2, que es el sulfametoxazol. El sulfametoxazol, si bien que se puede absorber un poquito más lento comparado con el sulfisoxazol, va a tener una vida media de más o menos 11 horas, más o menos parecida a la vida media que tiene el trimetopril, y por eso los podemos utilizar juntos. Trimetopril más sulfametoxazol se va a administrar cada 12 horas. Y pues la sulfadiazina, que eventualmente se puede utilizar en combinación con pirimetamina para el manejo de la toxoplasmosis, pero pues eso no es mi tema. De los que casi no se absorben, es decir, que se administra por vía oral para que se quede en el intestino, tenemos a la sulfasalacina, que hace parte, por ejemplo, del manejo de las colitis ulcerosas, de las enteritis regionales. Sin embargo, eso que les digo que casi no se absorbe, les aclaro que casi no se absorbe. Sí que me genera algunos efectos adversos sistémicos, como por ejemplo las anemias, las hemólisis, las granulocitosis, lo que significa que el medicamento sí que se absorbe, por lo que pues cada vez entra más en desuso. De los que son tópicos, la sulfacetamida es el que viene en presentación de colirio porque no es irritante para los ojos y es un medicamento que suelen utilizar con frecuencia los oftalmólogos, sobre todo para las profilaxis previos a procedimientos en córnea o en conjuntiva. Recuerden que no es un muy buen antibiótico para el manejo de infecciones. Si yo ya tengo una infección, una sulfa sola es medianamente inútil, pero capaz que para la prevención de las infecciones sí que puede llegar a ser puede llegar a tener algo de utilidad. De ahí es en donde viene el segundo de las sulfas que tenemos acá, que probablemente es una de las sulfas más utilizadas en el mundo, que es la sulfadiazina de plata. La sulfadiazina de plata, que se comercializa normalmente con el nombre comercial de sulfa plata, es un componente de, pues viene sulfa, viene plata. La plata va a tener algo de efecto bactericida, la sulfa va a tener un efecto bacteriostático y se suele utilizar como profilaxis cuando se tienen heridas cutáneas. Es muy frecuente que las abuelitas utilicen sulfa plata para el manejo de las quemaduras. Es muy útil siempre y cuando primero sea una quemadura profunda. Estamos hablando de una quemadura grado 2 profunda, una quemadura grado 3. Si usted tiene una quemadura grado 1, que son las quemaduras por el sol, que simplemente se le pone la piel rojita, pues ahí no tiene ninguna suerte de utilidad la sulfa plata. Y lo otro es que son muy útiles para la prevención de la colonización bacteriana. Recuerden que ese es un mecanismo de acción. Las sulfas solas no son capaces de matar bacterias, pero si yo me la aplico en un sitio donde eventualmente pueda llegar a crecer una bacteria, pues eso hace que la bacteria se demore mucho tiempo en crecer y por eso puede llegar a ser útil cuando tengo heridas, cuando todavía están limpias, para evitar que se colonicen.
Pero si la herida ya está infectada, el uso de la sulfazola es relativamente inútil. Y la mafenida pues resulta que va a tener un efecto importante inhibidor de la anhidrasa carbónica, y pues eso me va a generar muchos problemas renales, por lo que casi no se utiliza. Y en los que se absorben rápido pero que se eliminan lento, fíjense que estamos hablando de una vida media de 8 días, es la sulfadoxina, que se puede utilizar eventualmente, pero pues no están las guías colombianas de manera importante para el manejo de Plasmodium falciparum, porque pues siempre vamos a preferir a los apendicitis. ¿Para qué lo podemos utilizar? En las infecciones de vías urinarias en combinación con el trimetopril, en nocardiosis, en toxoplasmosis, en profilaxis para la fiebre reumática por infecciones por estreptococo. Pero recuerden que si bien me puede servir para las infecciones por estreptococo en la garganta, siempre vamos a preferir la penicilina benzatínica. ¿Por qué? Mayor tiempo. Sí, mayor tiempo. Usted tiene dolor en la garganta, usted se mira la garganta y tiene esas amígdalas gigantescas, están llenas de placas, usted está con fiebre, tiene ganglios en el cuello, usted dice definitivamente esto es una amigdalitis bacteriana. ¿Qué me tomo? Usted le pregunta a ChatGPT, ¿qué me tomo? ChatGPT le dice, ¿puede tomarse penicilina benzatínica o puede tomar trimetopril sulfa? ¿Usted cuál escoge? La penicilina benzatínica. ¿Por qué? ¿Por qué? La absorción lenta y que tiene una vida media, pues. Bueno, sí es verdad que es la absorción lenta, pero pues yo puedo compensar la absorción lenta siendo juicioso tomando el trimetopril todos los días cada 12 horas. Pero eso disminuye la adherencia. Sí que me disminuye la adherencia, pero no es tanto por ahí. Mayor sensibilidad. No tiene una acción tan fuerte contra, pues me quedan como otros mecanismos de acción para en caso de... Kevin Andrés dice que es por una cuestión de la resistencia y que me quedarían muchas otras opciones, pero eso me aplica para cualquiera de los dos. O sea, me explico, si me hiciera resistencia a la penicilina benzatínica, pues hombre, me quedan un chingo más de beta-lactámicos. Si me hiciera resistencia al trimetopril sulfa, pues me queda un chingo más de antibióticos. ¿Cuál es el riesgo de las infecciones por estreptococo de la garganta? ¿Vale? Que me haga fiebre reumática. ¿Y esto qué tan útil es para prevenir una fiebre reumática? Es bacteriostático, es absolutamente inútil. Sí. Recuerden que ahí yo quiero lograr erradicación completa, y la erradicación completa no se logra con un bacteriostático. Y eventualmente me puede servir para las infecciones por clamidia, profilaxis de meningitis, colitis ulcerosa, pero el que es más importante de todos es este. Este es el chipito. Trimetopril sulfametoxazol. Ya dijimos que tiene un sinergismo secuencial, que cada vez hay más resistencia. Estamos hablando que Escherichia coli puede llegar a tener una resistencia de más del 40%. Siempre va a venir en una presentación que por cada un trimetopril tenemos 5 sulfametoxazoles. Viene presentación de tabletas de 40 miligramos de trimetopril por 480 miligramos de trimetopril por 400 miligramos de sulfametoxazol, o de 160 miligramos de trimetopril por 800 miligramos de sulfametoxazol. Y en las versiones de jarabe vamos a tener 40 miligramos de trimetopril por 200 miligramos de sulfametoxazol por cada 5 centímetros cúbicos. Una de las cagadas que tenemos con los jarabes es que los jarabes uno siempre da la concentración es por cada 5 centímetros cúbicos. Es una cuestión más histórica porque el estándar de una cuchara de sopa es el de 5 centímetros cúbicos. Obviamente nosotros ya hoy en día no le vamos a decir a las mamás que le den al niño de a una cucharada, sino que nos toca pues que mida, pero pues se sigue dando la concentración de los jarabes por cada 5 centímetros cúbicos. Esto va a ser un problema para ustedes, en ustedes del futuro. En ustedes dentro de un año, cuando estén en PD3,
En el hipotético caso que pase en farmacología ahorita, estaría viendo pediatría en 2026-1. Eso va a ser un problema para ustedes en 2026-1. Y hacer cuentas. Y allá los pediatras adivinen qué calculadora les van a pedir. Pero como los señores insisten en enseñar taller calculadora que saca logaritmos. Bactrim tiene dos presentaciones. Bactrim, recuerden que es el nombre comercial. No soy muy fan de dar nombres comerciales, pero es que acá a veces uno pasa el anonimato antes que expliquen por eso. El medicamento se llama trimethoprim sulfamethoxazole. A la gente le va a gallo ese nombre, así que con mucha frecuencia utilizan el nombre de Bactrim. Entonces le llegan a uno diciendo que es que usted, el paciente está tomando Bactrim. Pues para que usted no pase como muy bruto, usted ya sabe que el Bactrim es trimethoprim sulfamethoxazole y es el de Roche, y tiene dos presentaciones, la presentación normal y la presentación forte. La presentación normal es la de 80-400 y la forte es la de 160-800, que es de hecho la que vamos a recomendar para el manejo de las IBUs. En el caso de las IBUs no complicadas, el manejo es de 160 miligramos de trimethoprim por 800 miligramos de sulfamethoxazole cada 12 horas. Uno juega con el tiempo de por cuánto tiempo lo va a administrar, por 7 días, eventualmente lo puede utilizar, por ejemplo, en ciclos cortos de 3 días, eventualmente únicamente el uso del antibiótico postcoital. Recuerden que hay algunas mujeres que hacen con frecuencia IUs postcoitales. Entonces, pues es una mamera porque cada vez que tienen sexo hacen una infección de vías urinarias. Y pues si son como la mayoría de ustedes, que si por ahí una vez al año, una vez al semestre, pues no sería tan traumático. Pero si una es un poco más fogosa y una por lo menos tiene todos los fines de semana para eso, pues entonces una estaría todos los lunes, martes y miércoles con infección de vías urinarias. Entonces una de las posibilidades, no es lo ideal, porque esta vaina entenderán que me genera un mayor riesgo de eventos adversos y de resistencia, pero pues es el uso de antibióticos postcoitales. Ustedes lo van a ver en medicina interna como una de las posibilidades, ya que si tenemos una pielonefritis no complicada podemos utilizar hasta 14 días, y si tenemos una IBU complicada por algún germen que sea susceptible podemos administrar hasta por 21 días. Esto estoy hablando de la recomendación que está dando el fabricante, no necesariamente la recomendación que dicen las guías. De hecho, recuerden que para IBU no está trimethoprim sulfa, pero el fabricante sí que lo recomienda porque eventualmente se puede llegar a utilizar. Otra de las indicaciones que puede llegar a tener el trimethoprim sulfa es, por ejemplo, para infecciones respiratorias, desde que no sean faringitis o amigdalitis, por lo que habíamos hablado de la fiebre reumática. Pero para la bronquitis me sirve, para una otitis me sirve, para alguna sinusitis me sirve. En infecciones digestivas vamos a tener un buen cubrimiento de bacterias gram negativas, así que me sirve para el manejo de fiebre tifoidea, para la shigella. Hay que tener particular cuidado con la Escherichia coli enterohemorrágica porque me puede aumentar el riesgo de hacerme un síndrome hemolítico urémico, y hace parte del manejo, probablemente la segunda indicación para la que más se utiliza después de las IBUs, para el manejo y prevención de las neumonías por neumocistis gyrobrechi, antiguamente conocida como neumocistis carini. Todo paciente viviendo con VIH con un conteo de CD4 menor a 200 debe tomar trimethoprim sulfamethoxazole para prevenir la infección por neumocistis. Independientemente de que tenga neumocistis o no, si el paciente con VIH tiene conteo de CD4 por debajo de 200, va a tener que utilizar trimethoprim sulfa. Y pues eventualmente en los neutropénicos también uno a veces ve los pacientes que hacen neutropenia, sobre todo asociados a quimioterapéuticos, taxanos, mostazas, ciclofosfamida o platinos, que eventualmente uno les puede dar manejo con trimethoprim sulfa para prevenir las infecciones también por neumocistis gyrobrechi. Dentro de las interacciones que tenemos, entonces, vamos a tener interacciones con la fenitoína en la medida en la que me va a inhibir el metabolismo de la fenitoína, eso me va a aumentar
aumenta el riesgo de fenitoína libre en sangre con el consecuente riesgo de los efectos adversos de la fenitoína. El más importante de los efectos adversos, el más frecuente de los efectos adversos asociados a la fenitoína es el síndrome cerebroso. Muy bien. Me aumenta el efecto del metotrexato. ¿Recuerdan qué era lo que hacía el metotrexato? Inhibir la síntesis de folatos. ¿Cómo? Inhibir la síntesis de folatos. Inhibir la síntesis de folatos, pero en las Eucariotas. células eucariotas. Por eso lo utilizamos para el manejo del cáncer, para el manejo de algunas enfermedades autoinmunes. Y me puede generar desplazamiento de proteínas plasmáticas en niños, acuérdense de las bilirrubinas, y en grandes con anticoagulantes orales. Pero pues, las sulfas, quinolonas y estos quesitos que los vamos a utilizar un montón. Estos sí van a tener una gran utilidad porque me sirven para todo. Tanto me sirven que cada vez preferimos utilizarlo menos. Primer problema que tenemos: hay varias clasificaciones de las generaciones de las sulfas. Hay unos que hablan de 2 generaciones, otros que hablan de 3 generaciones, otros que hablan de 4 generaciones. Hoy vamos a hablar de esta clasificación de 3 generaciones. Depende usted del autor, pero esta me gusta porque está fácil para mí. Tenemos la primera, son generaciones de quinolonas. No necesariamente tienen que estar fluoradas, porque no es lo mismo hablar de quinolonas a hablar de fluoroquinolonas. Una fluoroquinolona, como su nombre lo dice, es una quinolona que tiene flúor. Listo, chico. Ahora, dentro del grupo de las quinolonas completas, el primer grupo, la primera generación, donde tenemos al más importante de todos, que es el ácido natriúrico, y algunos otros menos importantes, como el ácido oxolínico, pironídico y bipemídico, no se caracterizan porque no tienen flúor, son simplemente quinolonas. De estas, la más importante es el ácido natriúrico. Segunda y tercera generación ya son fluoroquinolonas. Segunda generación tenemos a norfloxacina o floxacina, y la más importante de todas, ciprofloxacina. Se caracterizan sobre todo porque su espectro es principalmente contra bacterias gram negativas. Y la tercera generación, que también son fluoroquinolonas, donde vamos a tener agatifloxacina, moxifloxacina y probablemente la más importante de todas, levofloxacina, que se caracterizan por tener un amplio espectro, cubren bacterias gram positivas y gram negativas. Hay una clasificación no tan santa. Los libros de hecho no les gustan, a nadie les gusta, pero casi que todo el mundo lo utiliza. Y es hablar de quinolonas urinarias o quinolonas respiratorias. Pues pasa que como la segunda generación, el primer grupo de fluoroquinolonas, los de segunda generación, donde tenemos a ciprofloxacina, tienen un muy buen cubrimiento contra bacterias gram negativas. De hecho, su principal espectro es contra bacterias gram negativas. Y en las IBUs, lo más frecuente que tenemos es Escherichia, Proteus, Errates, Providencias. Todos esos bichos son bacterias gram negativas, pues con frecuencia a estas bacterias, a este grupo de antibióticos los llaman quinolonas urinarias. Aunque recuerden que la guía no es muy fan de utilizar quinolonas. De hecho, le dice ahí, no utilice quinolonas. Es enfático en decir que no utilicen quinolonas. Pero una cuestión es lo que dice la guía, otra cosa es lo que pasa con farmacología. Porque para farmacología serviría para las IBUs. Acá comenzamos a tener ciertos problemitas entre lo que pasa en fármaco y lo que pasa en clínicas. Lamentablemente para ustedes les toca convivir con los dos. Acá les digo, esta vaina me sirve para las IBUs desde el punto de vista farmacológico. Pero en el próximo semestre el doctor Cortés le va a decir: ni mierda no va a utilizar usted quinolonas para las IBUs. Y tiene toda la razón del mundo desde el punto de vista epidemiológico y de resistencias. Pero por eso les digo, de hecho el nombre pues se quedó por eso, porque todo el mundo le dice: ay no utilice quinolonas en infecciones de bebés urinarios. Aún así, la segunda generación de quinolonas se le conoce en el bajo mundo, en las plazas de mercado, uno lo llama como quinolonas urinarias. Y los de tercera generación, donde tenemos a levofloxacina, moxifloxacina y gatifloxacina,
se caracterizan porque van a tener cubrimiento tanto para bacterias gram positivas como para bacterias gram negativas. Como me cubre gram positivos y gram negativos, también se les conoce como quinolonas respiratorias. Recuerden que las infecciones respiratorias yo puedo tener bichos gram positivos como Streptococcus pneumoniae o Staphylococcus aureus y bichos gram negativos como Haemophilus o Moraxelas o otros, Klebsiella. Entonces, como tengo gram positivos y gram negativos, a veces pues las quinolonas de tercera generación me podrían llegar a funcionar para las infecciones respiratorias, aunque pues eso obviamente no es lo único. Si yo tengo una infección de piel, pues yo puedo utilizar una quinolona de tercera generación en principio también. Una de segunda generación sería estúpido. Y hay algunas que se han retirado del mercado por múltiples razones. No hablo acá de enrofloxacina, que es uno de los antibióticos más utilizados por los veterinarios. Ese no está aprobado para los humanos. No vayan a utilizar enrofloxacina en sus pacientes, a menos que sean pedalitos. El mecanismo de acción está fácil. Básicamente van a inhibir a las topoisomerasas. ¿Se recuerdan ustedes? Las topoisomerasas son enzimas de corte y empalme, que cuando en el proceso del enrollamiento y el superenrollamiento del ADN, a veces el ADN se termina por enredar, termina formándome bolas. Yo necesito desenredar eso tanto para los procesos de replicación como para los procesos de transcripción. Lo que van a hacer las topoisomerasas es que me van a hacer procesos de corte de una cadena y empalme de una cadena, o de corte y empalme de las dos cadenas, para poder desenredar el ADN. Eso básicamente es cómo utilizar el acondicionador del pelo. Para los que tienen pelo largo, los señores no se enterarán. Pero no es lo mismo yo de pelo largo, peinarme sin utilizar acondicionador que utilizando acondicionador. A la hora de utilizar el acondicionador, pues eso va a hacer que todo se desbate más rápido y le puedo pasar el cepillo más facilito, la peinilla más facilito. Si usted no le pasa el acondicionador, pues lo que va a terminar haciendo es rompiendo el pelo. Y algo parecido nos pasa acá. Estas topoisomerasas básicamente van a ser ese acondicionador que van a permitir que el complejo de licasa pase sin problema. La licasa es el cepillo, es la penilla. Pero si usted no utiliza el acondicionador, cuando se pase la penilla, lo que va a terminar haciendo es rompiendo el ADN. Y una vez que el ADN se rompe, las células van a entrar en apoptosis. Por eso, estos medicamentos sí son bactericidas. Porque una vez que se rompe el ADN, pues ya baila, la bacteria morirá. Entonces, vamos a hacer una inhibición de la ADN girasa, que hace parte del grupo de las topoisomerasas 2. Estos van a generar los procesos de corte de empalme y van a tener dos unidades que son las unidades GIR A y GIR B. No se les olvide eso, de las unidades, acá tenemos a GIR A y GIR B, y en la parte de abajo de lo que pasa con las bacterias gram positivas, donde tenemos las topoisomerasa 4, vamos a tener a las unidades par C y par E. Se las nombro GIR A, GIR B, par C y par E, porque estas suelen mutar. Mutaciones de GIR A y GIR B me van a generar resistencia, en principio, a todas las quinolonas, sobre todo bueno, las que tengan efecto contra bacterias gram negativas, y eso básicamente son todas. Y las mutaciones de par C y par E me van a generar resistencia, sobre todo a las quinolonas de tercera generación. Listo. Y eventualmente también podría llegar a inhibirme las topoisomerasas de las células eucariotas, pero esto va a suceder a dosis altas. Hay unos grupos de antibióticos cuyo mecanismo de acción, justamente de medicamentos de quimioterapéuticos para el cáncer, cuyo mecanismo de acción es exactamente el mismo, pero eso sí van a encargar de bloquear a las topoisomerasas de las células eucariotas. Comencemos por el primero. Acuérdense que eso es de primera generación, el ácido nalidíxico. El ácido nalidíxico tiene una particularidad, no tiene flúor. Primera generación que no tiene flúor. Esos medicamentos uno se los toma y así como entran a la sangre, de una vez van a salir por la orina. Eso no pasa casi que por ningún otro lado. Por eso casi que su única indicación son las
infecciones de vías urinarias. Porque es que no pasa por ningún otro lado, no se alcanzan a acumular. El hecho de tener flúor, el flúor tiene una particularidad, y es que el flúor tiene cierto parecido, no sé, espiritual, electromagnético, de peso al fósforo. Eso hace que se suele pegar donde está el fósforo también. Por eso las moléculas con flúor suelen entrar fácilmente a las células eucariotas, suelen entrar en general a las células y suelen acumularse en el hueso, que es donde uno acumula el fósforo. Es una característica de las fluoroquinolonas. El ácido salicílico no tiene flúor, por lo tanto no entra fácilmente a las células, no entra al hueso, yo me lo tomo y rápidamente sale por la chichi. ¿Me sirve como antiséptico urinario? Pues por lo mismo, vamos a tener cubrimiento contra Escherichia, Klebsiella, Proteus, Citrobacter y Serratias. Vamos a tener una alta concentración en la orina y normalmente lo vamos a utilizar a una dosis de 1 gramo por vía oral cada 6 horas. Por vía oral me refiero a vía oral peroral. Y como se acumula rápidamente en la orina, para lo único que lo vamos a utilizar de manera importante es como antiséptico urinario. Ya por ejemplo, hablar del grupo, del resto de grupos de las quinolonas de segunda y tercera generación, pues estas ya van a tener un espectro más grande. Pues no solo, además del espectro contra los negativos, pues tenemos la capacidad de llegar a otros tejidos. Una cuestión es que yo tenga la capacidad de matarlos, y otra cuestión es que yo tenga la capacidad de llegar. Pues valiente pendejada, si yo soy capaz de matar a todo el mundo, pero no soy capaz de llegar, no estoy haciendo nada. Ácido salicílico sería una chiquita para muchas infecciones por bacterias gram negativas en muchas partes del cuerpo, solamente que es que no llega. Pero las de segunda generación y tercera generación sí que van a poder llegar. Entonces acá vamos a tener cubrimiento contra Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Enterobacter, Campylobacter, Neisseria, Pseudomonas. También cubrimos gram positivos como estafilococo y estreptococo, pero recuerden que este cubrimiento de gram positivos es principalmente de las quinolonas de tercera generación, e incluimos a los atípicos, a clamidia, micoplasma, legionela, brucela, micobacterio, por lo que vamos a estar hablando de medicamentos de amplio espectro. Mecanismos de resistencia, como ya se nos había nombrado, podemos tener las mutaciones de GIRA, GIRB, PAR-C y PAR-E, que me van a generar resistencias tanto en bacterias gram positivas como gram negativas. Las mutaciones de GIRA y GIRB son sobre todo de bacterias gram negativas. Acá tenemos a Klebsiella, Pseudomonas y Escherichia, y las de PAR-C y PAR-E suelen ser de bacterias gram positivas, suelen ser. Los medicamentos que tenemos un tiempo de concentración máxima de más o menos 3 horas, recuerden que estos antibióticos son concentración dependiente, algo parecido a lo que pasa con los aminoglucósidos. Tenemos una disponibilidad oral bastante buena, por encima del 50%, un amplio volumen de distribución, pero hablando acá del volumen de distribución, estoy hablando de los medicamentos que van a tener que van a tener mucho tiempo en sangre. O sea, no es lo que me va a pasar con el ácido salicílico, porque recuerden que el ácido salicílico va a pasar por la orina, va a salir rápidamente por la orina, entonces pues no voy a tener la posibilidad de que me lleguen muchas partes del cuerpo. Y recuerden que las fluoroquinolonas, por el hecho de tener ese flúor, pues es capaz de entrar a los tejidos, incluyendo a un tejido que es bastante difícil de entrar, que ya se nos había nombrado. ¿Cuál era? El hueso. No todos los antibióticos son capaces de llegar al hueso, pero las fluoroquinolonas sí que lo pueden llegar a hacer. Esto me permite que tengan un amplio volumen de distribución. Si el volumen de distribución es grande, ¿cómo van a ser las concentraciones del medicamento en sangre? Bajitas, listo. Bien. Llegamos a la próstata también, por eso lo podemos utilizar en infecciones de vías urinarias, y tiene la capacidad de atravesar parcialmente la válvula hematoencefálica. Estas son algunas de las características farmacocinéticas de los medicamentos que vamos a estar hablando. Acá tenemos a las quinolonas de primera generación, el ácido salicílico, a quinolonas de segunda generación como ciprofloxacina, y a quinolonas de tercera generación como gatifloxacina, levofloxacina y moxifloxacina. ¿Recuerdan ustedes estas tres, gatifloxacina, levofloxacina y moxifloxacina, para qué tipo de antibióticos, para qué tipo de bacterias les sirven? Gram positivas.
Gran positivas. gran positivas De- y gran negativas. Para los dos, me sirve para todo. Entonces, por eso, eventualmente, para las infecciones respiratorias pueden ser bastante útiles. En general, todos van a tener un volumen de distribución, como ya les venía diciendo, pequeñito, sobre todo el ácido analítico, porque es que el ácido analítico lo vamos a eliminar rápidamente por orina. Nosotros también los eliminamos por orina, pero un poquito más lento, por eso vamos a tener unas vías medias un poco más prolongadas. Y esto va a ser bastante útil en la medida en la que esos antibióticos, recuerden, son concentración dependientes. ¿Qué característica tiene un antibiótico que sea concentración dependiente? que tiene que hacer picos. Necesito hacer picos. No necesariamente tengo que mantener las concentraciones plasmáticas por largos periodos en sangre. Simplemente con que me haga picos y desaparezca. Eso lo comparte con ¿qué antibiótico? Aminoglucósidos. Los aminoglucósidos. Listo. Muy bien. ¿Para qué me sirve? Entonces, para las IBUs me sirve. Desde el punto de vista farmacológico ya dijimos que a los infectólogos no les gusta. Hablemos del punto de vista farmacológico. ¿Me sirve para IBUs? Sí. ¿Cuáles? No complica. Primera y segunda. Hablando de eso, ¿utilizarían ustedes una quinolona de tercera generación para una IBU? No. ¿Qué dirán? Andrés dijo que no. Tercera generación, levofloxacina, para IBU. ¿Qué Pues opinan? va a gran positivos y gran negativos. Sí. Pero se. No sé. Pues no, porque las IVOs son más por chorichos con... Córdoba, ¿usted qué opina? ¿Sí o no? ¿Por qué? Bueno, yo estoy de acuerdo con Córdoba, sí. Ahora, alguien que me diga por qué. Porque sí. Rival. Cubre gran negativos también. Sí, De cubrirme los negativos me los cubre. Además que tiene una gran ventaja. Acuérdense que en el caso de las pielonefritis, ¿yo en qué dicho estoy pensando? Una pielonefritis. No una cistitis, sino una infección ya directamente de los riñones. O sea, además de pensar en Escherichia, Proteus, Erratia, Providenses, hay uno particular en el que yo pienso en pielonefritis. Staphylococcus aureus. Bueno, las IBUs son por los negativos, pero eventualmente uno se puede encontrar un gran positivo, sobre todo en el caso de las pielonefritis, y ahí sí que me serviría muy bien una levofloxacina. Insisto, desde el punto de vista farmacológico, capaz que el Proal no se lo recomienda mucho. Normalmente, ¿qué debemos utilizar entonces para una IBU? Dicloxacino. ¿Qué es el Proal? Ah, nitrofurantoína y fosfomicina. Y solito proteína con comicina cuando yo no tengo infecciones graves. Y si tengo un grave o complicado. Trimetoprim-sulfa, creo. Nitrofurantoína, fosfomicina y clometamol. Y cefalosporinas de primera. Las cefalosporinas. ¿Cefalosporina de qué generación? De primera, cefazolina. ¿Y utilizaremos cefalosporina segunda? No me acuerdo. ¿Cefuroxima utilizaría? ¿Qué dice el dato? ¿Qué? Ahora, de quinta, si yo estuviera hablando de un Staphylococcus aureus que fuera resistente a meticilina. De acuerdo. Pero si no estuviéramos hablando de un Staphylococcus aureus resistente a meticilina, sino un Staphylococcus aureus pansensible, de esos wild type o del fenotipo común, pues perfectamente podemos estar hablando de cefalosporinas de primera o de segunda generación
que tienen cubrimiento contra gram positivos, porque pues, son cefalosporinas de primera generación, y que van a tener cubrimiento contra gram negativos, no mucho, se aproxima un poco más que lo que puede tener cefalutina, cefazolina o la otra de primera generación, pero que de todos modos va a tener una alta acumulación en la orina. Recuerden que acá hay un detalle súper importante, y es que tengamos una alta acumulación en la orina. A mí de nada me sirve que el antibiótico sea muy bacano, que tenga la capacidad de matar a todas las bacterias, si es que no es capaz de llegar. Bien. A la próstata, una de las cosas de las que no mucha gente habla, la barrera entre la sangre y la próstata, es a veces difícil de franquear. Las quinolonas, las fluoroquinolonas son capaces de hacerlo, por eso podemos utilizar quinolonas para el manejo de infecciones de transmisión sexual, como por ejemplo el linfogranuloma venéreo producido por el Virus Ducrey. Me sirve para las infecciones gastrointestinales, tanto las de segunda como las de tercera generación. En infecciones respiratorias, aquí sí que utilizaríamos son las de tercera generación, y eventualmente hueso y articulaciones, sobre todo las de tercera generación. Recuerden que la mayoría de las osteomielitis son producidas por bacterias gram-positivas que vienen desde la piel. Por eso, si he de utilizar una quinolona para una infección en hueso, preferiría utilizar una quinolona de tercera generación. ¿Vamos? Bien. Ciprofloxacina lo puedo utilizar para infecciones de vías urinarias a una dosis de 250 miligramos cada 12 horas. Y vamos a hablar un poquito tanto con las dosis como con los tiempos de tratamiento. Eso en función de qué tan grave tenga la infección. Insisto, esto por ejemplo es de lo que recomienda el fabricante. Porque el medicamento, el fabricante lo tiene aprobado para el manejo de infecciones de vías urinarias, y en Colombia está aprobado para el manejo de infecciones de vías urinarias, aunque el PROA sea enfático en decir que no. Levofloxacina, que ya me cubre gram positivos, esto ya me va a servir para las infecciones de la vía respiratoria alta, en las sinusitis bacterianas, en las exacerbaciones agudas de la bronquitis, en neumonía adquirida en comunidades de las que ya hemos hablado. Estas infecciones son por bacterias gram positivas y gram negativas, por lo tanto, utilizar una quinolona de primera o de segunda generación es absolutamente inútil. Por eso me toca hacer una quinolona de tercera generación que tenga cubrimiento contra gram positivos, como por ejemplo lo puede hacer levofloxacina. En las pielonefritis, ¿recuerdan en qué bacteria estamos pensando en pielonefritis? Staphylococcus aureus. Por eso podemos utilizar levofloxacina. Y en general para una infección de vías urinarias. Listo. Reacciones adversas. Dentro de las reacciones adversas que vamos a tener a las quinolonas, y que en parte hace parte de las razones de por qué casi preferimos no utilizarlas, vamos a incluir a síntomas gastrointestinales, como me va a pasar con casi todos los antibióticos. Vamos a tener alteraciones visuales, excitación, depresión, confusión, alucinaciones y convulsiones asociados al ácido anhídrico, las colitis, que también me pueden suceder por pseudomembranosas por Clostridium difficile, que me puede producir por muchas bacterias, las cefaleas y mareo, que puede llegar a pasar hasta el 11% de los pacientes, los exantemas y las fotodermatitis, sobre todo tener en cuenta que también me pueden generar fotosensibilidad. La fotosensibilidad también se comparte con otro grupo de antibióticos, ¿con cuál? Tetraciclinas. Tetraciclinas, exactamente. Hay una cuestión bien particular, y es lo de la ruptura del tendón de Aquiles. Es raro, pero es algo que también uno suele preguntar en los exámenes, justamente por lo raro. Le pasa a los viejitos usuarios de glucocorticoides y post-transplantados que están en tratamiento con quinolonas. Es el grupo particular que tiene un mayor riesgo de hacer ruptura del tendón de Aquiles. Como tiene una alta acumulación en los huesos, también me va a generar problemas en los fetos, por lo que no lo vamos a realizar en mujeres embarazadas o en niños pequeñitos, y tiene la posibilidad de prolongarme el QT. Ya hemos hablado hasta la saciedad del problema de la prolongación del QT. La prolongación del QT me produce una arritmia, ¿qué es cuál? La torsión de puntas. Y que esto se comparte sobre todo cuando yo tengo interacciones con varios medicamentos que también me prolongan el QT.
Ya me imagino yo que han estado viendo en psicofármacos que, por ejemplo, los antipsicóticos típicos me pueden prolongar el QT. Nosotros hablamos en la sesión anterior de un grupo de antibióticos que también me prolonga el QT. ¿Cuál? ¿Sabías? Creo que Antibióticos que me prolongan el QT. Además de los quinolones. ¿Sabías? Estreptograminas. Y me detuve un montón de tiempo Sí, y sí, hablamos sí. de todo el grupo de medicamentos que producían prolongación del QT. A nivel general. De hecho, les conté la historia que capaz que ustedes estaban Sí, conscientes la de verdad. cuando hubo una pandemia de COVID y que comenzaron a utilizar un antibiótico que prolongaba el QT, que no servía para el dichoso COVID y que sí aumentaba el riesgo de toxicidad de problemas cardiovasculares. Macrólides. Los macrólidos. Listo. ¿Bien hasta acá? Con quinolonas como vamos. Ahora vamos a hablar de un par de grupitos extras que se me salen un poquito de estos mecanismos de acción, pero que de hecho ustedes los han estado viendo en el PROA o que los pueden ver en algunas situaciones particulares en el mercado, como por ejemplo los polipéptidos. En el grupo de polipéptidos vamos a tener el grupo de las polimixinas, polimixina B, polimixina E, colistina y vasopresina. Casi no se suele utilizar como medicamento solo, y como ustedes lo pueden ver acá, es un medicamento que uno utiliza en mezcla con otras cosas. Eso es una suspensión oftálmica que viene con dexametasona. ¿Qué es la dexametasona? Corticoide. Corticoide. Y viene con neomicina. ¿Qué es la neomicina? Medicina. No es macrolina. ¿No te tetraciclina? Una tetraciclina. No sé. No. Medicina. Está ahí al ladito de la mitacina. Sí, Tetraciclina. A ver, los grupos así, ¿ok? Y la polimixina B. Este medicamento básicamente lo que me va a hacer es interrumpirme la síntesis de fosfolípidos de las membranas y pues dado su efecto tóxico no lo vamos a utilizar de manera sistémica, sino que lo vamos a utilizar únicamente tópico, bien sea en polillos o bien sea en cremas. Las polimixinas, estas de acá, suelen tener un muy buen espectro contra bacterias gram negativas y vasopresinas suelen tener un muy buen espectro contra bacterias gram positivas. Ácido fucídico es otro que también suele utilizarse de manera tópica. Básicamente lo que va a hacer ese medicamento está muy relacionado con lo que habíamos visto anteriormente con los inhibidores de síntesis de proteínas, y es que me va a bloquear las fuentes energéticas necesarias para los procesos de elongación. Esto es un mecanismo de acción distinto a lo que terminaban haciendo los medicamentos inhibidores de síntesis de proteínas, de aminoglucósidos, tetraciclinas, el cloramfenicol, macrólidos, estreptograminas. No es demasiado tóxico para utilizarlo de manera sistémica, pero que se puede utilizar de manera tópica. Tienen varios problemas, y estos grupos que vamos a hablar ahorita tienen todos estos problemas, y es que rápidamente me desarrollan resistencia. Pero pues hombre, que yo haga resistencia al ácido fucídico, puedo vivir con eso. Imagínense que yo tengo una infección en la piel, tengo una herida en la piel que eventualmente está contaminada por un Staphylococcus aureus, y yo utilizo ácido fucídico y hago resistencia al ácido fucídico. ¿Eso es grave? No, me tengo otro medicamento. ¿Es grave que un Staphylococcus aureus sea resistente al ácido fucídico? Para nada. ¿Qué haces resistente a la comisión? Sí. Voy a tener un montón de antibióticos más que van a tener buen cubrimiento contra el Staphylococcus aureus. Ya muy distinto a que mi Staphylococcus aureus me haga resistencia a cefalosporinas de segunda generación, que a ellos sí digo, hombre, estamos enfrentándonos ante un Staphylococcus aureus resistente a meticilina, o que me haga resistencia a vancomicina. Pero pues al ácido fucídico puedo vivir con eso. Y ahora sí, de los que me recomendaban PROA como manejo de primera línea para el manejo de las infecciones de vías urinarias no graves, no complicadas,
vamos a tener a la nitrofurantoína. La nitrofurantoína es uno de esos medicamentos, de los dos ahí, de los que hemos hablado hasta el momento. El mecanismo de acción básicamente consiste en inhibir a esta enzima, la coenzima A bacteriana, que hace parte del metabolismo intracelular de la bacteria para la síntesis de los peptidoglucanos. Fíjense que al final me termina produciendo también una inhibición de la síntesis de la pared, pero por un mecanismo completamente distinto al que hacen los inhibidores de síntesis de pared propiamente dichos, como beta-lactámicos, cefalosporines y carbapenémicos, o al mecanismo de acción que pueda tener vancomicina o teicoplamina. Esto básicamente tiene que entrar a la célula y bloquearme los procesos metabólicos para la síntesis de ese peptidoglucano. Y si hago resistencia, porque fíjense que hacemos resistencia rápidamente. El mecanismo principal de la resistencia es por la pérdida de las reductasas que activan la nitrofurantoína. Y si hago resistencia, esa es la razón de por qué está de primera línea en el PROA. Tengo 1000 antibióticos y en esa resistencia a la nitrofurantoína, pues todavía me quedan 999 más para poder utilizar. Esa es la razón de por qué yo puedo utilizar para una IU de primera línea, podría utilizar el tapene, pero donde me haga resistencia esa vuelta, me quedé sin poder utilizar ningún inhibidor de síntesis de pared. En cambio, con la nitrofurantoína pues no es tan grave. Y tenemos además unas altas concentraciones en la orina, llega y tiene cubrimiento, cubre Escherichia coli, cubre Staphylococcus aureus, a Enterococos, a Citrobacter, Corynebacterium, Salmonella y Shigella. Pero pues yo básicamente lo que quiero cubrir es sobre todo Escherichia coli. Entonces con eso yo ya estoy más que contento para el manejo del virus. Pero la mupirocina, que es otro de los que tiene un mecanismo de acción más o menos parecido, está relacionado con la inhibición de la síntesis de la isoleucin RNA de transferencia, un RNA de transferencia específico que tiene el aminoácido isoleucina, y pues va a estar relacionado con la inhibición de la síntesis de proteínas, pero pues esto es tópico. El que me faltaba es este, la fosfomicina en sal de trometanol. La fosfomicina en sal de trometanol básicamente lo que va a hacer es una inhibición irreversible de esta enzima que es la enolpiruvato transferasa, enzima que capaz que ustedes por allá entre sueños recordarán porque la vimos en la primera de las clases de antibióticos, que hace parte del proceso metabólico, ya donde se junta el ciclo de la glucólisis, pero que se va a encargar ahora de la síntesis de los peptidoglucanos. Ese proceso metabólico intrabacteriano de la síntesis del peptidoglucano va a ser bloqueado también por fosfomicina. Es un mecanismo que va a ser muy parecido a lo que hace nitrofurantoína, pero pues por caminos distintos. Digamos que la resistencia a nitrofurantoína no se cruza con la resistencia a fosfomicina, ni la de fosfomicina con nitrofurantoína, pero que en dado caso llegase a hacer resistencia, yo puedo convivir con eso sin problema. Tenemos cubrimiento contra bacterias gram positivas y gram negativas. El mecanismo de resistencia, fíjense que es un mecanismo de resistencia cromosómico que además es rápidamente inducible, especialmente cuando lo utilizamos como monoterapia. Y de hecho nosotros en las IUs no graves, no complicadas, lo utilizamos en monoterapia. Pero insisto, sin hacer resistencia tengo un montón de antibióticos más que poder utilizar después. El problema de la fosfomicina es que la fosfomicina va con un problema de ventaja. Problema-ventaja. No es tan fácil de poderse absorber. Por esa razón es un antibiótico que tiene una presentación un poco distinta a todos los demás. Todos los demás hemos visto que vienen en tabletas, pero esto viene en un delicioso sobre con sabor que naranja mandarina. ¿Lo han tomado alguna vez? ¿Sabe a naranja mandarina? No sabe a naranja mandarina. En realidad, la razón de por qué suelen poner esos sabores en principio tan feos es para ocultar el sabor feo que de verdad tiene el medicamento. Pero pues es un medicamento que no es fácil de solubilizar, o sea, no es un medicamento que se solubilice fácilmente. Por esa razón no vienen tabletas, por esa razón hay un proceso extra previo que usted tiene que hacer, y es a propósito, y es diluir el contenido del medicamento en un sobre con agua para que usted ya se le entregue al estómago diluido.
y aún así va a necesitar de la sal de prometamol para que esa solución sea lo suficientemente estable para que más adelante el medicamento se pueda absorber, porque al final el valiente pendejada, si yo le doy la profomicina la profomicina en una tableta, yo me la tomo y no es capaz de disolverse. Pues así como entra va a salir, y pues ¿cuál efecto farmacológico va a tener? Ninguno. Señores, sobre los inhibidores de la síntesis del ADN, de sulfas, trimetoprina, quinolonas y este otro grupo de medicamentos con efectos sobre todo antiséptico urinario, ¿tenemos alguna duda? Mande. En las sulfas, ¿cuál es el espectro? El espectro de las sulfas es un espectro pequeñito. Tenemos buen cubrimiento contra estafilococo aureus, tenemos buen cubrimiento contra streptococo y tenemos algunos cubrimientos contra algunas bacterias gram-negativas como Escherichia coli. Acuérdense que también me va a cubrir algunas enfermedades de transmisión sexual no de seria y que me puede cubrir sobre todo neumocistis y me cubre nocardia. La cuestión es que eventualmente algunas de esas bacterias van a tener la capacidad en algún momento de sintetizar folatos por sus propios medios o de disminuir la afinidad que tiene la sulfa por la dihidroterbato sintasa, lo que me genera rápidamente resistencia. Bien, anything else? Doctor, no entiendo si tanto las sulfas como las quinolonas inhiben la síntesis de ADN, porque las quinolonas tienen efecto bactericida en vez de bacteriostático. Me pregunta que si sulfas y quinolonas tienen espectro sobre la síntesis de ADN, porque sulfas es bacteriostático y quinolonas es bactericida. Acuérdense que entre otras las sulfas ni siquiera son realmente bacteriostáticos. En general lo que hacen es que la tasa replicativa sea más lenta. Pero las quinolonas tienen una particularidad. Como me bloquean las topoisomerasas, el ADN se me queda enredado. Cuando pasa el complejo en mi casa, pues el ADN se me va a terminar rompiendo. Y cuando el ADN se rompe, se van a activar las maquinarias intracelulares que no van a inducir la muerte de la célula. Por eso, y es un mecanismo que es exclusivo de las quinolonas en este caso, me van a generar efecto bactericida. Por esa misma situación, yo necesito hacer un pico grande y que después desaparezca. Por eso va a ser concentración dependiente. A diferencia de las sulfas, que es un medicamento típicamente tiempo dependiente. Entonces, esas diferencias del mecanismo de acción es lo que me va a generar que sulfa sea bacteriostático y quinolona sea bactericida, y que sulfa sea tiempo dependiente y quinolona concentración dependiente. Su mecanismo de acción, de hecho, fíjense que es diametralmente, o sea, no es, actúan sobre lo mismo que es la síntesis del ADN, pero en sitios distintos. Bueno, ¿algo más? Listo, señores, mañana tenemos tuberculosis y ya con eso acabamos este pedacito de antibióticos. ¿Va?